Hola a todos, hoy vamos a retomar lo que estuvimos viendo sobre Revolución China. Habíamos empezado en la primera etapa de Revolución China en la clase anterior y habíamos visto que lo que pasaba con la China imperial y lo que fue la guerra del opio y la injerencia de las potencias europeas en China y cómo eso lleva a que se cree lo que se llamó el Kuomintang, que terminó siendo un partido nacionalista y revolucionario para poder implementar una nueva república, ¿no? Que en 1912 se va a fundar la República China y luego de esa revolución nacionalista y antiimperialista, y el Kuomintang va a quedar al frente, pero ahí se terminan manteniendo las diferencias sociales, o sea, se llega a una revolución para eliminar esas diferencias sociales y que los terratenientes pierdan un poco para que los campesinos puedan estar mejor, pero no se logra o se mantienen esas diferencias sociales, por lo tanto hay una ruptura entre lo que fueron los campesinos y el mismo Kuomintang, ¿no? Tenemos que entender que para este momento, cuando en 1912 se da la revolución y sacan al emperador, el poder no va a quedar en manos de un gobierno central, que era la idea del Kuomintang. Va a quedar en manos de esos señores de la guerra, que es algo que ya lo hablamos en la clase anterior, pero va a quedar en manos de esos señores de la guerra, que son generales que participaron en la Revolución China, no en la revolución comunista, ¿no? Sino en la primera revolución de 1912, y estos generales que participan en esa revolución se van a sus territorios, a las zonas donde ellos viven, y van a armar pequeños estados casi independientes de forma militarizada, y van a manejar el poder de esos estados. Por lo tanto, el Kuomintang no tiene poder sobre eso, y lo primero que va a pasar es el avance del Kuomintang sobre estos señores de la guerra. A partir de 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, el gobierno chino otorga concesiones a Japón, sobre todo territoriales, metalúrgicas y el control de los ferrocarriles. La gente sale a la calle a protestar sintiendo que fueron traicionados por el propio gobierno. En 1920, Lenin, desde la Unión Soviética, envía 2 agentes para coordinar a los revolucionarios. Y en 1921 se funda el Partido Comunista. Como el comunismo recién se formaba y el Kuomintang ya tenía una organización, los rusos no pueden asegurar que el comunismo pueda ganar el espacio de poder. Por eso se terminan fusionando con el Kuomintang. A partir de allí se empieza a formar cuadros militares y políticos en Moscú. Uno de ellos va a ser Chiang Kai-shek, que viaja a Rusia para recibir la formación militar. En 1925, Chiang queda a cargo del Kuomintang. Para 1926 dominan todo el sur y también habían derrotado a los señores de la guerra. Ya con este impulso y el ejército nacionalista fortalecido, Chiang decide romper con la fusión entre nacionalistas y comunistas. En 1927 manda a matar a simpatizantes y militantes comunistas en Shanghái, y ahí empieza la etapa de guerras civiles. Luego de varios combates, Mao y sus hombres se refugian en Jiangxi, y desde allí crean su primer soviet. Recordemos a la Revolución Rusa, que estos soviets eran esa agrupación de obreros y soldados que se juntaban en asambleas comunales, y que elegían los representantes locales, ¿no?, para las asambleas nacionales. Ese primer soviet se va a dar en Jiangxi, y con la protección del Ejército Rojo de más de 60.000 guerrilleros, Mao impulsa una reforma agraria en favor de los campesinos, mientras que Chiang Kai-shek ordena varias campañas de aniquilamiento entre 1931 y 1934. Ese mismo año emprende lo que llamó la Gran Marcha, o la Larga Marcha, con más de 100.000 hombres marchando por más de 10.000 kilómetros.
En esa odisea murieron más de 80.000 personas. En 1936, los japoneses ocupan territorios de China. Mao y sus hombres le piden a Chiang sentarse a negociar para proteger el territorio de los japoneses. Chiang considera que el comunismo es una enfermedad y así lo expresa. No tiene intenciones de armar un frente en común, pero es secuestrado por uno de sus propios hombres que lo obligan a negociar con los comunistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la alianza de Mao y de Chiang se fortalecía con la entrada de Estados Unidos en la guerra. Ahí ingresan armas, municiones y soldados incluso para formar a los soldados chinos para combatir a los nipones. Así que al final Estados Unidos termina ayudando a Mao casi sin quererlo. Para 1949 el Ejército Rojo es imparable. Avanzan por gran parte del territorio, expropiando tierras y distribuyéndolas entre los campesinos, tomando estados importantes como Shanghái, Cantón y Pekín. El Kuomintang retrocede cada vez más y el 10 de diciembre de 1949 el Ejército Popular rodea la ciudad de Chengdu, último bastión de las tropas nacionalistas. Chiang Kai-shek se va a Taiwán, escapa, se exilia en Taiwán y ahí es donde va a vivir y va a gobernar ese país hasta su muerte en 1975. Unos meses antes, el 1 de octubre de 1949, Mao proclama la República Popular China. A partir de ese momento comienza la etapa de reconstrucción en un camino al comunismo, diferenciándose en varios puntos del comunismo europeo. Se anuncian muchas reformas que cambian el rumbo de la economía del país. La inestabilidad con algunos bandos contrarrevolucionarios se extiende hasta 1954, por lo que desde la creación de la República Popular hasta ese año el gobierno adoptó características militares. Ideológicamente se forma lo que se llamó el maoísmo, que son ideas marxistas y leninistas aplicadas a la realidad china. Entre ellas estaba la unión de distintas nacionalidades existentes, la transformación al socialismo, la instauración de una dictadura popular democrática, la imposición del centralismo político, la búsqueda de solidaridad comunista internacional, y así también las mujeres consiguen el derecho a ser dueñas de sus propias tierras y se le reconoce a la mujer por su nombre propio. Antes de este momento la mujer adoptaba el rango con respecto a algún hombre, ¿no? Por ejemplo, era madre de, esposa de, hija de, ni siquiera tenían nombre propio. Y después también se instala la ley de matrimonio, en donde la mujer puede elegir con quién casarse, cosa que no pasaba antes de la revolución. Los matrimonios eran arreglados y lo definían los padres. En 1953 se da el primer plan quinquenal, que empuja la colectivización agraria, la industrialización forzada, el desarrollo de la industria pesada y bienes de producción, que si bien no se logra concretar completamente, da un empujón al país para empezar a competir en el mercado mundial, al menos desde lo económico. En 1954 se dicta la Constitución que establece la dictadura democrática popular, una alianza entre obreros y campesinos, y se establece la Asamblea Popular como el primer órgano de poder. La Asamblea es electa por sufragio y es quien promulga las leyes, elige al presidente y elige al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y establece un régimen de transición en donde se respetan empresas privadas siempre que no sean monopólicas, y una economía mixta con la participación de capitales privados, pero con un fuerte control por parte del Estado. En 1958 se da el segundo plan quinquenal, y con él va a comenzar lo que se llamó el gran salto hacia adelante. Entre otras cosas, se terminó de expropiar las tierras a los terratenientes, repartiendo estas tierras a los campesinos, se crean comunas rurales y así comienza la etapa de mayor colectivización de las tierras. También se instalan hornos para el acero en comunas, pero la colectivización forzada produjo una baja en la calidad de los productos, y mientras tanto el acero no cumplía con los estándares que se requerían. Por eso los resultados del gran salto no se vieron por años, y se produjeron grandes hambrunas que dejaron millones de muertos.
todavía no estaba modernizada China como para explotar eficientemente las tierras. Tampoco tenía aliados comerciales más que los países del bloque comunista. Y los procesos de industrialización tardó mucho ese proceso. Por lo tanto, se puede decir que el gran salto fue el primer gran fracaso económico y social de Mao, ¿no? Con un montón de muertes y con un país que no avanzó económicamente. Luego de este fracaso, Mao se vio obligado a renunciar al gobierno. La presidencia es asumida por Liu Shoqi, un opositor dentro del Partido Comunista, es un opositor a Mao. Y Shoqi se va a acercar a la Unión Soviética y en ese momento empieza a ser considerado un traidor al maoísmo, ya que en ese entonces el líder de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev, y se creía entonces que las intenciones eran dominar a China por parte de Khrushchev, que es lo que estaba haciendo la Unión Soviética con sus aliados. En 1966 se impulsó lo que se llamó la Revolución Cultural Proletaria. Mao considera que toda manifestación cercana al occidente, así también como los elementos tradicionalistas, eran la aceptación del imperio capitalista. A pesar de estar fuera de la presidencia y de que muchos líderes del PC chino consideraban a Mao como un político desgastado, al final consiguió el apoyo masivo de la juventud, quienes formaron la Guardia Roja, que eran un grupo que se encargaba de llevar a la práctica las ideas de Mao. La revolución cultural silenció a todo aquel que fue ligado al capitalismo, así como también intelectuales y opositores al comunismo. El presidente Shoqi fue tildado de traidor y fue encarcelado. Mao recupera el poder y se hace el control de los medios de comunicación y se producen grandes purgas dentro de la cúpula del Partido Comunista. También crece la escolarización primaria y disminuye el analfabetismo, aunque con una caída en la calidad de la educación superior. Se prohíben manifestaciones de cultura tradicional y se cierran los templos. La revolución cultural se extiende hasta la muerte de Mao en 1976, momento en el cual China comenzó la apertura en el mundo. Es importante entender la figura de Mao como hay que entender las figuras en todos estos procesos, ¿no? Con luces y sombras, no tomarlo como un ídolo, pero tampoco denostar absolutamente todo. Tenemos que pensar en que la Revolución China fue un cambio gigantesco para este país, sobre todo teniendo en cuenta en lo que es en la actualidad, ¿no? Que sin todo lo que pasó en aquella Revolución China no hubiera pasado. O sea, China tendría los mismos niveles que hoy podríamos decir. También no podemos hacer historias sobre supuestos, pero todo indicaría de que China sería igual que la India hoy. Y eso sabemos que no es así, ¿no? Por eso hay algunas cosas en la Revolución China que uno tiene que ir rescatando, como por ejemplo la distribución de las riquezas, que era el gran problema que tenía China y que hoy en día es uno de los países más, dentro de todo, más igualitario, a pesar de ser más de 1.600 millones de personas. Entonces hay que tener en cuenta las luces y las sombras de esta revolución. Siempre pasa lo mismo, nos va a pasar lo mismo con Fidel Castro, o con Emiliano Zapata, o el mismo Mao Zedong y hasta Lenin, ¿no? Pero también tenemos que entender de la realidad de dónde venía, ¿no? Por eso tenemos que pensar en qué es lo que era China antes de la revolución comunista y lo que terminó siendo después. Hoy día China es un país con una economía mixta, no es un país comunista cerrado como lo fue en aquel tiempo, sino que va a tener participación en las empresas, van a ser participaciones privadas, pero el Estado va a seguir controlando bastante. Espero que se haya entendido bastante esto y que haya quedado en claro. Ya terminamos con este tema y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.